Resumen del encuentro de hoy, donde estudiamos el libro El hombre más rico de Babilonia. Hoy exploramos juntas los primeros 4 capítulos, desentrañando las lecciones que transforman a los fabricantes de carros y músicos en personas prósperas. Hoy aprendimos los principios fundamentales de despertar el deseo de la riqueza, los secretos del hombre más rico, las 7 curas financieras y la búsqueda del consejo sabio. Hoy aprendimos en el primer capítulo que Bansir era un hábil fabricante de carros de Babilonia, conocido por la calidad de su trabajo. Y él usó 3 puntos para lograr que la riqueza fuera como un árbol y creciera desde una semilla diminuta. Él usó el despertar. Bansir reconoce que trabajar duro no es suficiente. Él tomó la decisión para dar el primer paso hacia la riqueza y el camino de buscar el conocimiento y la asesoría de un hombre sabio. También aquí nosotros tuvimos un ejercicio de reflexión donde tienes que identificarte como Bansir si crees que trabajas mucho pero no avanzas financieramente y qué acción concreta es la que tiene que dar para tomar su primer paso. También hablamos del capítulo 2, donde el hombre más rico de Babilonia, llamado Arkad, comenzó como un simple escriba y él empieza a compartir los principios con sus amigos de cómo él adquirió la riqueza. En estos principios él empezó a mencionar que él aumentó las habilidades, aseguró los ingresos futuros, que habla también de las inversiones, de cómo proteger los capitales y cómo hacer trabajar el oro. Estos principios empiezan con detalles. Él empieza a explicar cómo hacer engordar tu cuenta bancaria y cómo llenar una bolsa vacía. Él dice que por cada 10 monedas que entran en tu bolsa debes de guardar el 10% y no debe de tocarse. También uno de los principios, él dice que tenemos que controlar los gastos. Dice que muchas veces nosotros no sabemos distinguir las necesidades de los caprichos y que eso debe estar dentro de los 90% restantes de los ingresos. También él explica en el libro cómo debemos hacer que los ahorros ganen o generen ganancias para nosotros, que el oro debe de trabajar para nosotros. Otro de los principios, que es el cuarto, dice que debemos de proteger el capital. Por lo tanto, debemos consultar con personas sabias en inversiones y evitar esquemas que nos prometen retornos imposibles o negocios que sean peligrosos. El quinto, él nos habla de que nosotros debemos de obtener una vivienda para que sea una inversión rentable. Él explica que en Babilonia veían los bancos o los prestamistas a las personas, a los babilonios con muy buenos ojos, aquellos que poseían tierra y propiedades. En el principio número 6, él nos enseña que nosotros tenemos que asegurar ingresos al futuro, planificar para la vejez y así proteger a nuestra familia. Recuerden que en este país las deudas son hereditarias. Entonces es muy importante tratar de evitar dejar deudas porque va a afectar a la familia y debemos de pensar en asegurar a nuestras familias en diferentes formas. Y por último, él dice que debemos de aumentar la habilidad para generar ingresos, que nunca debemos depender de solamente una habilidad, que debemos de adquirir conocimientos nuevos y convertirnos en personas valiosas adquiriendo conocimientos de parte de otras personas. También en el capítulo 3, él habla de las 7 curas para no tener la bolsa vacía.
Y en la primera es, como lo mencioné antes, guardar el 10%, la segunda controlar los gastos, la tercera multiplicar el oro, la cuarta evitar las pérdidas, planificar el futuro, desarrollar habilidades, y la última es que debemos de hacer que la riqueza llegue a nosotros por constancia y desarrollo de nuestros talentos. También nosotros en el estudio vimos cómo debemos de tomar un plan de acción y comprometernos con nosotras mismas para cumplirlo. Y uno de los capítulos que más a mí me gustó y por el cual hablamos bastante es el último capítulo, que es el de la diosa de la fortuna, en el cual Arcad menciona cómo la fortuna puede ser una diosa caprichosa y malvada, que no favorece siempre a las mismas personas. Y él cuenta una historia de un vendedor de ovejas que quiso vender unas ovejas a un comerciante, pero el comerciante, como era de noche, no sabía cuántas ovejas traía, dijo que no, y entonces el vendedor tuvo que esperar hasta el otro día para poder vender sus ovejas cuando el mercado de Babilonia abrió. Y aquí él vendió sus ovejas por el triple de lo que le estaba ofreciendo al comerciante el día anterior. Y ahí vemos que el comerciante perdió una gran oportunidad de inversión. También aquí en este capítulo nos explica cómo debemos de atraer la fortuna a la vida. La fortuna no debe ser un juego al azar. Entonces aquí nos menciona que para los babilonios el secreto de la fortuna y de construir riqueza era atraer la prosperidad con esfuerzo y aprovechar las oportunidades. En el estudio también vimos cómo todas estas lecciones de Babilonia del tiempo anterior nos enseña a cómo obtener éxito en las finanzas y en la economía del día de hoy. Y nos enseña que debemos de invertir bien y no apostar, a mejorar las habilidades, a emprender con orden, a organizar nuestras finanzas. Y para eso debemos de tomar decisiones, actuar, guardar el 10%, controlar gastos, invertir sabiamente. Y por último, nos indica mucho que debemos de buscar asesoría y aprender de expertos con resultados comprobados, y que no debemos de parar de educarnos. Así que este es el resumen del estudio de hoy. Al final van a encontrar un plan de negocios para nosotros como agentes inmobiliarios, en el cual este plan detalla cómo un agente puede alcanzar ventas en un término de tiempo, siempre y cuando apliquemos las curas que nos enseñó en los primeros 4 capítulos. En el próximo estudio estaremos hablando sobre los capítulos desde el 5 al 8, y ahí seguiremos aprendiendo todo lo que son los principios que enseña Arcad, el hombre más rico de Babilonia.